próximos 3 o los últimos 3 domingos de agosto, y es uno de mis tópicos favoritos, porque mientras yo preparaba esto esta semana, yo me lo iba confirmando cada vez que abría la palabra o alguien ponía algo en las redes sociales y era acerca de la alabanza. Y yo decía, ok, estamos en un tiempo que tenemos que vivir o tenemos que aprender lo que es la alabanza. Y hoy vamos a estudiar lo que es acerca de la alabanza colectiva. ¿Okay? Y yo quiero que usted tome notas, esté pendiente, haga notas, eso tiene notas mentales, para que usted pueda estar conmigo y pronto entonces poder experimentar y poder hacer aquello que Dios nos manda a hacer en su palabra. Nosotros fuimos creados específicamente para adorar al Señor, para alabar, para adorar. Tú no fuiste creado para hacer lo que te diera la gana, aunque tenemos libre albedrío, pero tú no fuiste creado para simplemente decir Dios me creó, me voy por ahí. No, fuimos creados, fuimos diseñados para adorar al Señor. Y cuando usted lo mira desde este punto de vista, usted dice, pues yo soy esclavo de la alabanza, y yo te puedo decir que no hay nada mejor que ser un esclavo de la alabanza, aunque eso es un decir mío, porque usted y yo no somos esclavos, sino somos libres en Cristo. Mucha gente a mí me ha dicho, pero tú servirle al Señor es hacer lo que Él quiera. Servirle al Señor, eso es, si tú no le sirves de la manera que dice la Biblia, entonces te pierdes. Y yo te puedo decir que en parte sí, en parte no. Pero cuando tú le sirves al Señor, de acuerdo a como Él lo establece en su palabra, somos libres. Y esto es algo que nos vuelve a la mente, porque en el mundo tú eres esclavo del pecado. En el mundo tú eres esclavo del mundo. Pero cuando vienes a Cristo y empiezas a servirle, tú le sirves en libertad. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y somos libres, verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene poder sobre ti. Ya el enemigo no tiene poder sobre ti. Entonces servirle al Señor se convierte en una libertad. Pero cuando yo adoro a Dios y cuando yo entro en lo que es la adoración per se, yo empiezo a ser libre, y mientras más le adoro, más libre soy. Parece que estoy predicando ahora, pero esto simplemente es la introducción de la introducción. Por si acaso no sabías. La introducción de la introducción. ¿Okay? Pero nosotros los pastores pentecostales tenemos una licencia de hermenéutica que nos permite decir 3 términos, y también tenemos otras que nos permiten hacer varias introducciones de las introducciones. Que si manténgase conmigo hoy, que hoy vamos a hablar de la alabanza. Vaya conmigo al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 14 al 23. Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 14, perdón, del 14 al 19, el 23 entonces lo leemos más adelante hasta el 20. Del 14 al 19, 16, Primera de Samuel, capítulo 16, Primera de Samuel, capítulo 16, versos del 14 al 19. Cuando lo tengan, digan amén. Cuando no lo tengan, digan aleluya. Y si no traíste una Biblia, porque son cristianos. Hoy el pastor sacó el bulto de los chistes y nadie se ríe, eso seguimos adelante. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Dice de la siguiente manera: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y entonces los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tu siervo que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tú, oh rey, tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar
y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Padre, gracias por tu misericordia. Padre, gracias porque eres bueno. Gracias porque nos preparamos, Señor, simplemente a hablar un poco de lo que tú nos has dado. Yo te pido que hoy, Señor, tú solamente seas visto, recordado y escuchado, y que a medida que este mensaje progresa, tú puedas, Señor, traer bálsamo a tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy me levanté, ¿verdad? Quería predicarlo, porque la alabanza es algo que me apasiona. Que no porque sea músico, no porque cante malo, porque es algo que yo crecí desde pequeño experimentando su poder, experimentando lo que es la alabanza. Que, mire, cuando hablamos de alabanza, tenemos que entender que es algo que nosotros hacemos para alguien. Que el hombre siempre tiene la necesidad de alabar algo, de adorar algo. Es algo que está en nuestra naturaleza. Usted ve ahora en las Olimpiadas y está todo el mundo loco porque están ganando y tenemos que alabar eso. Alabamos a aquel que ganó el oro, alabamos a aquel que ganó el bronce, la plata, alabamos a nuestro equipo. ¡Wow! Ese es el mejor equipo. ¡Wow! Ese corrió demasiado. ¡Wow! Ese equipo de baloncesto, ayer LeBron jugó bien y tenemos una alabanza porque es algo que está en nuestro sentir. Usted y yo, cuando no le servíamos al Señor, y aunque usted haya crecido en la iglesia, cuando usted estaba afuera, usted tenía esa necesidad de adorar a algo, porque usted y yo fuimos diseñados para adorar. Usted lo hace automáticamente. Usted tiene que dar una alabanza porque está dentro de usted. Cuando vamos al diccionario bíblico, la palabra adorar significa reverenciar algo identificado sagrado o como una deidad. El significado de adorar es simplemente reverenciar, dar nuestro honor a una deidad o algo que se identifica como sagrado. Por eso usted tenía a esta gente antes que eran politeístas o eran paganos, porque había una necesidad de adorar en ellos, la cual los llevaba a crear diferentes monumentos que hasta el día de hoy están parados, están establecidos, y usted los admira como que ¡wow! ¡Qué grande ese templo, el Partenón de Atenas! O usted va a lo que sea y usted dice ¡wow! ¡Qué grande! En los tiempos de antes había una necesidad la cual tenía que ocurrir para que ellos se sintieran bien. El pueblo de Israel fue sacado, dice la palabra, con mano poderosa de Egipto. Ellos vieron a Dios, ellos vieron a Moisés partir el mar rojo, ellos vieron la columna de nube, la columna de fuego, vieron todas las plagas, maná del cielo. Y con todo y eso, cuando Moisés se tardó mucho en el monte, ¿qué fue lo primero que dijeron? Mira, estamos aquí, no tenemos nada que hacer, constrúyenos un becerro de oro para nosotros poder agradecerles que salimos de Egipto. En otras palabras, constrúyeme algo que yo pueda ver, que yo pueda tocar, que yo pueda sentir, para yo poder adorarle, porque dentro de mí hay un deseo de adorar a alguien. Aquí estamos bien, ¿verdad? Estamos en la introducción. Amén. Tenemos que entender que sentimos la necesidad de reverenciar, adorar. Usted adora a Dios porque está identificado como su Dios, es Dios. Y yo tengo que reverenciarlo. Por eso es que el salmista decía, yo tengo que entrar por sus puertas con acción de gracias, en reverencia. Porque cuando usted entra aquí, usted está reconociendo que el que está aquí es digno de adorar, es digno de reverenciar. Mire, a veces no tenemos tantos sucesos en la iglesia porque hoy en día ya no es como antes. Antes, mire, y no es que seamos legalistas, no es que seamos religiosos. Yo me recuerdo que cuando yo crecía, si había una oración en el altar, alguien estaba orando y usted llegaba tarde, usted tenía que esperar afuera hasta que la oración terminara. El ujiel, el diácono, no te dejaba entrar porque hay una reverencia.
Porque usted tiene que entrar a la casa con reverencia. Y no es porque sea la iglesia, pero es porque Dios está en su santo templo. Y cuando yo entro a la iglesia con esa expectativa y conociendo, Dios está, no es que Dios vea tu casa, aunque Él está en todos sitios, pero cuando usted se prepara y usted se prepara ese domingo para ir a la iglesia, usted tiene que prepararse con la mentalidad de que usted va a adorar a Dios en su casa, en su templo, y yo entro con reverencia. Hoy en día usted puede estar adorando, predicando, cantando, y usted entra, se sienta, empieza a saludar por ahí, yo en la escuela, yo me recuerdo que yo llegaba tarde y yo interrumpía la clase, y yo saludaba y no me sentaba hasta que todo el mundo saludaba, porque no había una reverencia, obviamente, en la escuela. Pero hoy en día tenemos que cambiar, tenemos que empezar a ejercer lo que Dios nos ha dado y llamado a hacer. Alabanza, según el diccionario bíblico, significa dar algo simple o algo que me cueste. La diferencia de los dos, adorar es reverenciar algo que ha sido identificado como una deidad o religioso, pero la alabanza es dar algo que me cueste, sea simple o sea algo que me cueste mucho. Yo cuando adoro, yo me doy una reverencia a Dios, pero cuando yo alabo, yo estoy dando algo que me costó. Aunque sea simple, aunque sea complejo, yo estoy dando algo que me cueste. David decía, yo necesito comprar esa tierra. Se me olvidó el nombre del tipo. Pero usted sabe la historia, que él, donde estaba el arca, él la quería comprar, y él le dice, virrey, yo te la doy de gratis. Yo te lo diré, si esto es para el rey, esto es para el Señor. Y David contestó con un corazón de adorador y de alabanza y dijo, no, yo no puedo cogerte eso, porque yo no le voy a dar ofrenda a Dios que a mí que no me cueste. Yo no puedo darle algo a Dios que no te cueste, pero sin embargo estamos viviendo en una sociedad, en una época, en unos tiempos donde pensamos que cualquier basura es buena para Dios, que cualquier ofrenda es buena para Dios, que cualquier alabanza es buena para Dios. Pero Dios está buscando gente que esté dispuesta a dar una ofrenda que le haya costado algo. Yo no puedo darle a Dios nada que no me cueste. Pero usted dirá, pero pastor, Dios es el que me bendice, Dios es el que me da todo. Y yo te digo amén. Pero de eso que Dios te da, es tiempo de darle a Dios para atrás. Y no estoy hablando de dinero. Si usted está pensando que alabar es dinero, amén. Pero solamente piense en darle tiempo a Dios, en levantar las manos a Dios, en darle un altar familiar a Dios, en darle aunque sea un poco de lo que Él te ha dado en el día, para que usted pueda alabarlo. Alabanza es dar algo, sea simple o algo que cueste. Yo quiero adorar a Dios, yo quiero alabar a Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando Dios está en su santo templo, nosotros tenemos que entrar con adoración, pero en medio de eso empezar a alabar a Dios. Yo quiero alabar a Dios. Mire, Dios habita en la alabanza. ¿Qué? Salmo 22, la Biblia sí me lo indica que Él habita. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando nosotros estábamos estudiando el libro de Apocalipsis, era algo que a mí me volaba la mente, porque mucha gente piensa que los ángeles están cantando rumba y plena todo el tiempo en el altar de Dios y que los ancianos están simplemente cantando también. Pero yo aprendí que en el cielo no los ángeles simplemente adoran y los ancianos adoran, pero los que cantan son los redimidos. Entonces la Biblia dice que los redimidos, según Apocalipsis, cantaban en el cielo un himno o una canción la cual nadie conocía sino solamente los redimidos. Y esto a mí me volaba la mente, porque yo decía, eso significa que cada uno de nosotros tiene una canción individual de acuerdo, que está dispuesto a dar de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu vida.
Por eso es que más nadie puede conocer tu canción, porque más nadie ha vivido lo que tú has vivido. Más nadie ha visto lo que tú has visto. Más nadie ha tenido ese milagro que tú has tenido. Porque somos diferentes, somos individuales. Por lo tanto, yo tengo que entender que mi canción es diferente a la canción de los demás. Sí, mi esposa y yo estamos casados, pero mi alabanza es diferente a la de ella. No porque yo dé más brincos, hable más en lenguas o porque doy más vueltas, pero es porque a lo mejor mi canción es diferente a la de ella. A veces medimos la alabanza por cuán alto tú puedes levantar tus manos, o por cuán alto tú gritas, o si Edwin está hablando en lengua, entonces yo empiezo a hablar en lengua acá, y él sube, y yo subo, y es un revolú. No. Mi alabanza se mide por lo que Dios ha hecho en mi vida, por lo que Dios ha hecho en tu vida, un cántico diferente. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando usted adora a Dios, Dios establece su trono en ella y empieza a moverse de manera poderosa dentro de tu alabanza. A veces pensamos, y hoy yo voy a tocar unos puntos que si usted le hacen así, a usted le duele, mire, no le puedo pedir perdón, porque son bíblicos. Pero tenemos que empezar a estudiar lo que es la palabra. Hubo un pastor en Facebook que puso el otro día y decía: pastor, usted es el líder de alabanza de su iglesia. Y él decía: y no porque se cante bonito se está alabando, no porque se brinque se está adorando, no porque la música suene bien se está adorando, no porque haya armonía en el altar entre los músicos y los que cantan. Dios está estableciendo su trono en medio de la alabanza. De hecho, la discusión no la tuvimos ahora cuando veníamos, donde había una iglesia que puso un anuncio donde estaban contratando a un líder de adoración y tenían beneficios y todo eso. Y obviamente nosotros crecimos en una iglesia donde, mire, a mí, yo le sirvo al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida, y yo lo sirvo y a mí me encanta servir al Señor. Yo, te lo digo en el altar, no he cobrado un centavo desde que abrió la iglesia, no lo he hecho, no me interesa, yo trabajo, Dios me ha bendecido con un trabajo, mientras podamos sigamos. Yo toco, canto en una ofrenda, yo siempre que voy a predicar afuera, mi esposa es testigo, a mí no me interesan las ofrendas, no lo hago por eso, porque a mí me apasiona predicar, a mí me apasiona hacer lo que hago. Ahora, cuando yo empiezo a ver el altar como un negocio, entonces empiezan los problemas. Hubo una vez un video, y aquí es que entonces empezó la conversación, porque cuando tú tienes ministros en el altar, o ya no son ministros, son adoradores, salmistas, lo que sea, pero cuando usted tiene ministros en el altar que están por un sueldo, porque tocan bonito, o porque cantan bonito, un sueldo, entonces el altar se diluye y ya no es un ministerio, ahora es un trabajo, como decía mi esposa. Por eso que tú tienes adoradores en el altar durante el ensayo cantando YMCA. Por eso que tú tienes adoradores. Entonces volvemos, que ese fue el video que salió de ellos cantando. Entonces están practicando, y si en el altar, mientras practican para Dios, están cantando canciones mundanas, ¿qué usted espera que la congregación va a recibir? ¿De qué usted se va a alimentar cuando entre por ahí? De una persona que acaba de cantar una canción de homosexuales y de momento voy a empezar a adorar a Dios. La palabra lo dice: ninguna fuente puede dar dos aguas, o eres o no eres. Entonces yo quiero ministrar al pueblo, yo tengo que entender que la alabanza tiene que salir del corazón. No estoy predicando en contra de darle un sueldo, una ofrenda a los ministros, pero usted tiene que mantener un control. O usted es ministro para Dios, o usted es ministro para el mundo. Entonces yo vengo a la iglesia con una expectativa que no es razonable. Porque quiero que Dios me bendiga, pero cuando el pastor, el ministro dice: hermano, levántese, adore, vamos, abra su boca, empieza a dar gloria a Dios, no queremos hacer nada de eso. Pero entonces, cuando el servicio termina y Dios no hizo nada en mi vida, aunque en cada servicio Dios hace algo, pero Dios no hizo nada en mi vida, entonces pensamos que el servicio no estuvo bueno y que Dios no se movió. Pero mi pregunta es: ¿qué hiciste tú? Yo tenía un pastor que en paz descanse, Martínez, que decía siempre, cuando él predicaba acerca de la alabanza, decía que hay cristianos que son como los carros de antes, que había que darle la manigueta al frente, y taca, 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 taca. Entonces, cuando te ibas atrás y lo prendías,
Y volví, se levantaba y entonces ese es mi hermano, adore, hermano, vamos, levántese, hermano, vamos a hacer, hermano, grite, cante. Entonces se termina el servicio y por el momento el hermano, aleluya, ya vamos a despedir, ya es tarde. Entonces nos quejamos porque el servicio no estuvo bueno. Si usted supiera que la alabanza depende de ti. Dios, escucha esto, Dios no se mueve. Dios no te va a obligar, vamos a hablarlo así, Dios no te va a obligar a que tú le adores ni le alabes. Dios nunca te va a obligar. Dios no se va a meter dentro de ti y va a empezar a menearte así con un títere. No. Eso depende de ti. ¿De qué tú estás? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida que te provoca adorarle? Que si tú eres agradecido, tú vas a entrar por las puertas, no importa si hay música, no importa si estás en el fango, no importa si está lloviendo, si hay aire o no hay aire, tú adoras como quieras. Porque Dios hizo o está haciendo cosas en tu vida. Pero cuando estamos tan acostumbrados a la rutina, entramos, hacemos el checkmark y nos vamos. Diga ouch. Diga ouch. Oh, amén. Cuando usted y yo alabamos, cuando usted y yo alabamos, usted y yo tenemos que entender que en el cielo hay silencio. Porque hay algo importante que está sucediendo que en el cielo no sucede. Y es que los que están siendo lavados o fueron lavados con la sangre del Cordero están adorando un Dios al cual no han visto y lo están adorando por lo bueno que es Él. Dios ha sido bueno. Dios se levanta del trono y manda a hacer silencio en el cielo. ¿Y qué pasa? Es que la iglesia me está adorando. La iglesia está haciendo una alabanza. Entonces como me están levantando, me están provocando, hay una alabanza. Dios se pone, y esto soy yo ilustrando. Dios se pone y dice, yo tengo que pasearme, yo tengo que moverme. Entonces Dios establece su trono en medio de la alabanza. Y ahí dice que hay sanidad, hay liberación, hay presencia. Dios se mueve. ¿Por qué? Porque yo empecé a adorarle. Yo empecé a hacer una alabanza por lo bueno que ha sido Dios. Tú eres bueno. Dios, tú eres grande. Dios, tú eres santo. Aunque mis ojos no te vean, yo sé que tú eres real. Tú salvaste a mi familia. Tú me levantaste. Tú me sanaste. Tú abriste la puerta. Tú abriste la ventana. Por lo tanto, yo estoy aquí. No por lo que tú has no por lo que tú has hecho, no por lo que yo he hecho, pero porque quien tú eres. Y tú eres el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, yo te tengo que adorar. Tenemos que aprender a alabar a Dios, sin importar dónde estés. Mire, el problema que tenemos hoy es que no alabamos, no porque no queramos, pero porque no lo sentimos. Llegamos a la iglesia, hoy no tengo ganas de levantar las manos, hoy no tengo ganas de hacer nada. El enemigo no quiere que tú y yo adoremos a Dios. El enemigo no quiere que tú y yo alabemos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe lo que sucede cuando hay alabanza. El enemigo no quiere que tú y yo alabemos a Dios. Por eso es que Él mantiene. Él va a dejar que tú vengas aquí. Él va a dejar que tú simplemente estés sentado y te va a amarrar y te va a decir, ok, no hay problema, asista a la iglesia. Ok, levanta y da la ofrenda. Ok, sigas esto. Ok, haz lo otro. Pero el enemigo te va a mantener amarrado mientras tú no alabes o adores a Dios. Pero a la que tú empiezas a adorar a Dios, a la que tú empiezas a alabar a Dios, el día que el enemigo dice, hoy lo tengo aquí, hoy le doy la última trompa, hoy lo cojo, lo tumbo, hoy se destruye, y tú empiezas a adorar a Dios, el Espíritu Santo empieza a moverse, tú empiezas a restablecer esa conexión, y la alabanza te hace libre, y el enemigo lo confunde a todo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe lo que sucede en el trono cuando hay alabanza. Cuando tú adoras a Dios, el enemigo sabe cómo el Espíritu se mueve. El enemigo era parte de eso. Por eso fue que él quería sentarse en el trono de Dios. Por eso fue que él decía, yo quiero eso que pasa. Porque cuando hay una alabanza genuina y el Espíritu Santo empieza a moverse y empieza a levantarse, hay fuerza, hay un nuevo objetivo, hay algo que sucede que empieza a cambiar. Por eso es que el enemigo no quiere que tú alabes.
Y muchos de nosotros llegamos al templo y nos quedamos sentados. Pero imagínese si tu vida dependiera de una alabanza, si tu milagro dependiera de cómo tú alabaras, si tu oración fuera contestada de acuerdo a tu alabanza, estaremos alabando diferente, estaremos con una mentalidad diferente. Si Dios se apareciera el mismo y te dijera, oye, es que tú no me alabas, si tú me alabaras. No, Dios no tiene que aparecerse. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús lo hizo todo. Y lo único que Dios pide es alaba. ¿Tú quieres ver cómo yo me muevo? Alábame. No me alabes por lo que yo he hecho. Porque si Dios dejara, no hiciera más nada en tu vida, ¿sería Dios todavía en tu vida o no? Alábame por lo que es Él, por quién es Él. Es gracioso. Esto me puede dar 10 minutitos más. 10 minutos más. Es gracioso porque aún en estos tiempos el enemigo está parando gente de adorar a Dios. Y el enemigo no quiere que tú adores. Y en estos tiempos el enemigo te va a engatusar, a amarrar más para que usted no pueda ni siquiera levantar las manos. Cuando mire, yo he experimentado. Si usted supiera, una vez estábamos, esto es un testimonio pequeño, una vez estábamos en un culto en Puerto Rico, en un culto en un hogar, y esta hermana había pedido culto en el hogar, la familia no le servía a Dios, pero ella dijo, pero yo voy a traer a Dios a mi casa. Y ella pidió un culto, y yo me recuerdo que el pastor se levanta, después de ese pastor dice, yo no voy a predicar hoy. Yo quiero que la iglesia usted empiece a adorar a Dios, empiece a adorar a Dios, porque yo quiero provocar, vamos a que Dios se mueva. Y empezamos a adorar a Dios sin música. Empezamos a alabarlo. Dios, tú eres grande, tú perteneces a este hogar. Y se levantaron las ancianas y empezaron a orar en una de las esquinas. Y se levantaron los ancianos y empezaron a orar. Y empezamos todos a adorar en medio de la sala. Y de momento el Espíritu Santo descendió sobre esa sala, en aquel lugar. Y el pastor fue y empezó a unir los cuartos. Y se manifestaron los demonios. Y hubo una pelea. Y usted dice, wow, la película. No es la película. Es que la alabanza, cuando usted adora a Dios, Dios establece su trono, pero también manifiesta lo que hay. Y a lo mejor en aquel hogar, a lo mejor eso era lo que menos el enemigo quería. No, yo no quiero que vengan los cristianos. Están orando, que mientras oren pero la están alabando. No quiero que alaben. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta. Y cuando el Espíritu Santo se manifiesta, las cosas tienen que ocurrir. Cuando usted adora a Dios, no importa el tiempo que sea ni la hora del día, las cosas tienen que empezar a suceder. Acabábamos de leer acerca de un joven, el cual era hijo de Isaí, que se llamaba David. Y cuando hablamos de alabanza, hablamos de alabanza, también tenemos que incluir a David en todo lo que es la alabanza de la Biblia. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios y que David era el salmista de Israel. David era el músico de Israel. David era aquel que sabía lo que era adorar a Dios, lo que sabía cómo era la presencia de Dios. David sabía que si había una oración, una alabanza, adoración genuina, David sabía que Dios se movía. Y David sabía lo que ocurría cuando Dios se manifestaba en su pueblo. La profecía estaba bien, oiga, la oración estaba bien, pero cuando hay alabanza, hay un poder que muchas veces la iglesia no conoce. Pensamos que hablar en lenguas, correr para arriba y para abajo está bien, pero cuando la iglesia adora a Dios, créame que Dios se manifiesta también. Usted nunca ha estado en un culto donde la alabanza se extiende y alabanza y no se puede ni predicar y Dios ministra al pueblo como Él quiera durante la alabanza. Pero a veces pensamos que no, la palabra de Dios, el pastor tiene que dar la palabra de Dios porque es más importante. No, el importante es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice, hasta aquí se acabó, vamos a seguir adorando, yo tengo que obedecer. Pero eso depende de la iglesia. Yo puedo estar aquí, adore iglesia, adore, y si usted no hace nada, créame que nada va a suceder. Pero cuando yo me pongo en el asiento, cuando yo me pongo en la actitud correcta y adoro y alabo a Dios, créame que Él habita en medio de la alabanza. David
antes de llegar a ser rey, había experimentado lo que era el poder de Dios. David, en sus noches como pastor de ovejas, escribió muchos de los salmos que usted y yo conocemos. David, mientras cuidaba sus ovejas afuera, él miraba el cielo y empezaba a adorar a Dios. Sacaba su arpa y empezaba a tocar. Y mientras las ovejas se escuchaban, él entonces simplemente adoraba a Dios y caía su unción sobre él. Oiga, cuando usted adora a Dios, hay una unción fresca que cae sobre usted. Hay una unción de alabanza, una unción nueva, una unción que cae sobre usted. Y esa unción caía sobre David. David conocía lo que era el poder de la alabanza. Pero hay algo importante. En el libro de Hechos se me dice que el tabernáculo de David estaba en ruinas espirituales, porque el Estado de Israel estaba decayendo. Había un tabernáculo que había que construir nuevamente, y David sabía que el tabernáculo estaba en ruinas. ¿Por qué? Porque no había algo que era vital dentro del tabernáculo. La palabra me dice que cuando David fue ungido rey, después de Saúl haber sido desechado, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y empezó a ser atormentado por un espíritu inmundo, un espíritu malo de parte de Jehová. Y cuando él era atormentado, parece que la fama de Saúl, de David, de ser un buen músico, había llegado hacia los oídos de los que estaban cuidando a David. Buen músico. Y dicen, oiga, que ellos le dijeron a Saúl: Saúl, hemos visto evidentemente que ya Dios no está contigo y que tú has sido atormentado. Ahora bien, escucha este consejo. Hay un joven de la tribu de Judá, donde es el hijo de Isaí, el cual toca bien el arpa, es buen músico. Pero mira lo que dice: él sabe tocar, él es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, y sobre todas las cosas es justo en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Porque cuando tú eres músico, cuando tú adoras, cuando tú alabas, cuando tú cantas, cuando tú reconoces que la alabanza es poder, la gente empieza a reconocer que Dios está contigo. La gente empieza a reconocer que todo lo que tú haces, Dios está contigo en eso. Oiga, ellos le dicen a Saúl: Saúl, tienes que traerlo, porque él toca el arpa, y cuando toca el arpa, Dios está con él. Y cuando Dios está con él, oiga, sus palabras son buenas. Hay ejemplo en sus palabras, es valiente, mira la descripción, es hermoso, y Dios está con él. Cuando tú tocas el arpa, iglesia, Dios está contigo. Cuando tú tocas el arpa, tú hablas de manera diferente. Cuando tú tocas el arpa, tú eres hermoso ante los ojos de Dios. A lo mejor no ante los demás ojos, pero ante los ojos de Dios. Cuando tú tocas el arpa, Dios se mueve en tu vida. Sí, Saúl, llámalo, porque es evidente que tú necesitas un toque de Dios. Yo tenía un pastor, Tony, que él siempre decía que cuando tú adoras, tú tienes que hacerlo por ti y por tu vecino, por los tuyos. Y él decía, porque a lo mejor tú no sabes lo que está pasando al lado de ellos, tú no sabes lo que está pasando en su vida, pero cuando tú adoras, Dios te toca, y a lo mejor los toca a ellos. Martínez decía la misma cosa. Él decía, a lo mejor esa agua que está cayendo en ti los toca a ellos también. Por eso que cuando tú adoras por los tuyos. Quieren el Señor Jesucristo y serán salvos que tú y tu casa. Y todo comienza por una adoración. Porque los tuyos necesitan que tú adores. Los tuyos necesitan que tú te levantes y empieces a tocar esa arpa. A lo mejor los tuyos están como el rey Saúl, pero oiga, cuando Dios te llama porque tú puedes hacerlo. David era el ungido del Señor. Y David dice que empieza a tocar el arpa. Tres cositas, y termino con esto.
Número uno, David conocía lo que era el poder de Dios. David conocía lo que era alabar a Dios. David tocaba en su hogar. Muchas veces dice que David era el hijo que Isaí no quiso. David fue un error. David fue fue lo que fue David. Sin embargo, David era rechazado y siempre pasaba cuidando las ovejas de su padre. David nunca pertenecía a la mesa. Por eso que cuando Samuel va y Samuel dice, dame pasar a tus hijos, que sí, estos son todos, sí, vamos a comer. Y Dios le dijo, no, no son todos. Y él le dice, todavía queda uno, sí, está allá en el campo, cuidando las ovejas. Pero vamos a comer. No, aquí nadie se sienta a comer hasta que él no venga. ¿Por qué? Porque él era un error. Él era el hijo número 8. Sin embargo, ellos no les interesaba. Ellos comían, hacían todas las cosas. David no existía. Pero David aprendió a subsistir con la alabanza. Para David el alimento era la alabanza. Para David el adorar a Dios, esa cercanía, esa relación, era tocar el arpa, dar unos salmos que fueron registrados en el libro y adorar a Dios. Eso a él lo llenaba, eso a él lo consumía, el fuego de Dios. Eso era un sacrificio agradable para los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios lo hacía. Y cuando se levantaba un oso, él venía y se levantaba con una unción y mataba al oso. Y cuando se levantaba el león, él venía y se levantaba con una unción y mataba al león. No era porque David era hermoso, aunque la Biblia dice que sí lo era, pero era que en sus tiempos a solas con Dios, él adoraba a Dios. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a entrar a la presencia de Dios. Señor, aquí estoy, necesito esto, amén. Y pensamos que Dios nos va a responder así. Pero cuando usted cambia tu dinámica, Señor, estoy aquí, santificado eres Dios, tú eres bueno, tú eres poderoso, y empiezas a adorarle, a darle el espacio que Él merece. Mire, aunque tú no pidas nada, pero cuando tú entras en oración alabándolo, Dios se encarga de resolver lo que tú necesitas, porque Él conoce tu corazón. David entendía que para él poder llegar a ser adelante, oiga, una alabanza era más importante que cualquier discurso que él podía hacer. David sabía lo que era adorar a Dios. David tocaba el arpa y Dios estaba con él, y David fue ungido para hacerlo. David era el salmista de Israel. Número 2, cuando tú eres un adorador, cuando tú alabas a Dios, Dios te va a empezar a abrir puertas a lugares que tú pensabas que no podías entrar. No para que la gente empiece a gritar tu nombre, David, David. Pero sin embargo Dios te la va a abrir para que tú empieces a sanar, para que tú empieces a que el poder de Dios empiece a tocar vidas y que las vidas sean transformadas sin que se te suba a la cabeza. En el palacio lo conocían, pero conocían a David por lo que él hacía en la oscuridad de la noche, mientras nadie lo veía. Y Dios lo sacó del anonimato y lo puso en el palacio, no para ser rey, pero para servir a Saúl. Y cuando servía a Saúl, lo que hacía era tocar el arpa. Él estaba en una esquina siendo rey, y estaba en una esquina sirviendo la Saúl. Por eso es que cuando vienen las noticias de que Saúl murió, vea, yo, fulano de tal, lo vi en el piso y cogí y lo maté. Aquí está su espada, y ahora tú eres el nuevo rey, y yo soy un héroe, y me van a poner en las provincias. David dijo, ¿cómo te atreves a levantar tu mano en contra del ungido de Dios? Pero pero el ungido eres tú. Ya él no era ungido, no importa. Porque cuando Dios te llama a una posición, habiendo otra posición, sí, todo el mundo quiere, Dios me llamó a ser pastor, pero hermano, ya hay un pastor en la iglesia, no me interesa, Dios me llama a ser pastor y yo quiero esa iglesia, esa es la que hay. Y por eso es que hay tantas iglesias divididas. Pero no entendemos que nuestra posición cuando Dios te llama empieza desde abajo y empieza adorando y alabando a Dios. Pero todos queremos estar ya a punto, todos queremos, si fuéramos David, todos queremos estar en la silla. No, mira, Dios no está contigo, Dios está conmigo, toca tu arpa y yo sé que me siento en el trono. No funciona así. Dios te ha llamado a alabar y adorar, y eso es lo que yo tengo que hacer. Cuando Dios te abre la puerta, tú puedes entrar, pero tú vas a entrar para transformar vidas con el poder del Espíritu Santo a través de la alabanza. Me estoy adelantando 2 sermones en esto. 2 sermones me estoy adelantando. Pero por eso era que Silas y Pablo prefirieron adorar antes que predicar.
Por eso es que ellos prefirieron cantar y alabar a Dios antes de predicar. En medio de tu cárcel, deja de predicar y empieza a alabar. Pastor, tenemos que predicar el evangelio a toda criatura. Sí. Pero hay gente que ya está cansada de tanta palabra, porque están viendo que los que predican no viven. Pero ¿sabes qué? Que cuando tú adoras, el Espíritu te toca a ti, y cuando el Espíritu te toca a ti, la unción que hay en esa alabanza tiene que tocar a los demás. Tiene que tocar a los demás. Y a veces no lo entendemos. Mire, cuando David tocaba el arpa, y ya termino con esto. Cuando David tocaba el arpa, no son 3 puntos, hasta el segundo todavía, dame el tercero. Cuando David tocaba el arpa, la unción que había en David, cada vez que él movía y adoraba al Señor, hacía que los demonios que estaban en Saúl se fueran. Porque el enemigo sabe lo que hay cuando alguien adora de verdad. Y numeral, te digo esto, y el enemigo sabe aún más cuán peligroso tú puedes ser si hay una unción de alabanza en ti. Una vez yo estaba usted sabe esos trabajos de verano de construcción. Yo no sigo para construcción, pero pues me llamaron 40 veces al día, yo me iba. Y estábamos un día haciendo, yo no sé qué ocasión, y había un muchacho, un señor, cantando una canción cristiana, no me recuerdo cuál era. Y de momento, qué bueno, somos todos cristianos, estamos aquí trabajando, y él viene y se acerca, empieza a preguntarnos, ¿ustedes parecen cristianos? Sí, él se identifica, él es pastor de una iglesia pentecostal MI, nosotros nos identificamos, y de momento él hace, sí señor, mira a uno de los que estaba conmigo, que me llevó, y me dice, Dios me dice que tú tienes llamado evangelista. Así, qué bueno. Y yo dije, conmigo se va a equivocar, porque yo dije, esto fue la mejor la pego. Me dice, y Dios me dice que tú tienes llamado a predicar la palabra en estilo pastoral. Y dije, amén. Me dice, y Dios me dice que tú cantas también. Mire, yo cantaba en aquel tiempo cuando la voz todavía no había cambiado. Usted cantaba y ay, qué chulo que canta el nene. Y usted se equivocaba, pero como era un nene, todo el mundo, ay, qué lindo. Y de momento, él me dice, Dios me dice que te cuento un testimonio. Y él empieza a contarme este testimonio. Me dice, mira, yo fui a cantar una actividad cristiana y yo fui el último. Y primero pasaron muchos cantantes con música y la voz espectacular y nada. Y yo le dije al Señor durante esa actividad, Señor, yo no tengo ese talento, yo no esto, yo no aquello. Y el Señor le dijo, tú lo vas a hacer. Y él dice que cuando se levantó, se paró en el altar con temor y temblor. Y de momento cuando empezó a abrir la boca, él dice que bajó como un viento calmado y que empezó a llenar la atmósfera y que todo el mundo empezó a llorar, a hablar en lengua, todo el mundo. Y Dios le dijo, cuando él terminó, Dios le dijo, no es cuestión de que tenga talento o no, pero es cuestión de que tenga la unción. Y a veces pensamos que podemos ser ministros sin unción. Y a mí no me interesa por lo que tú has pasado, no, preocúpate de que cuando tú adores al Señor hay una unción en ti, que toquen a los que están al lado, que toquen a los que están en tu familia, que toquen a los tuyos. David tocaba el arpa y los demonios huían. Yo me imagino en ese palacio todo el mundo llorando cada vez que David tocaba el arpa. Y cuando David empezaba a adorar a Dios, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y esto me lleva a mi tercer y último punto. Cuando tú adoras al Señor, los gigantes tienen que caer. Cuando tú alabas al Señor, los gigantes tienen que caer. David está adorando al Señor en el palacio, en su cuarto, en el cuarto real, y de momento interrumpen a Saúl. Dice, Saúl, Goliat ha vuelto y ahora está amenazando que va a matar a todo el mundo si no hacemos nada. Saúl, ¿qué vamos a hacer? Y dice la palabra que David está tocando. Y de momento David se levanta y ve y va a llevarle comida a sus hermanos. Y ve lo que el gigante está haciendo. Y dice, ¿quién es este incircunciso que provoca a los ejércitos del Dios viviente de esta manera? Y le dicen, este es Goliat, el grande, y nadie se atreve. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué se le va a hacer para aquel que lo derrote? Se le va a dar esto y esto. Llévame con el rey nuevamente. Yo quiero estar con el rey. Y le dice, ahora aquí hay uno, el que te tocaba, este está loco, pero él dice que quiere hacerlo, habla tú con él. Y dicen que, ok, David, ¿qué tú quieres?
porque eres buen músico, esa mano está ungida, toca muy bien, pero este es imposible. Dice, no te preocupes, yo me veo así flaquito, me veo chamaquito, pero cuando se levantaba un oso, ahí venía yo, ¡fua! Y lo mataba. Y se levantaba un león y ¡fua! Y lo mataba. Este que está ahí no es diferente de ninguno de ellos. No era que era más grande o que era más pequeño, era que había una unción dentro de él, por cuanto él adoraba a Dios, que le permitía moverse en otro plano, el cual Saúl no podía ni siquiera ver. ¿Estás seguro? Sí, tacho, tranquilo, te lo cojo yo, esto es, dámelo para esta tarde y esto lo cojo yo, filete de niño. Ok, pues mira, pues ponte esta armadura. Y David empieza, ay, no, esta armadura es muy pesada. ¿Estás seguro? Tacho, esto no me sirve, esto es más grande que yo, no me puedo mover, mira. No, quítamela. ¿Sabes por qué? Porque tu alabanza, por eso le dije, la canción tuya es diferente a las demás. La armadura le servía a Saúl. La armadura no le servía porque fue diseñada ¿para qué? Para Saúl. El problema tuyo, tu prueba, lo que sea que estés pasando es diseñado para ti. Entonces lo único que yo puedo hacer es orar por ti. Yo puedo estar contigo, pero no me puedo poner tu armadura, no me puedo poner tu proceso, porque a lo mejor me quede grande o chiquito, porque mi proceso no es tu proceso, ni tu proceso es mi proceso. Por lo tanto, yo tengo que aprender a pelear en mi propio proceso con lo que Dios me ha dado. ¿Y qué Dios te ha dado? La alabanza. Empieza a adorar a Dios. Ok, ¿sabes qué, David? Dios te bendiga, Dios te acompañe, porque yo no puedo estar contigo. Los dulces. Y dice que se levanta y empieza a corre la línea y el resto es historia. Aquel peñón que fue, yo vi un video porque a veces pensamos que era la lancita esta pequeña que venden allá en Lares, ¿verdad? La chiquitita esa, no, yo vi un video, tú creo que lo has visto, ¿verdad? De un pastor de Israel, que la lanza que tenía del cincho era así grande, y él cuando lo tira, que da la vuelta hacia un canto de metal, a que coja por el camino lo tumba, de lo duro que es. Pero a veces nosotros en nuestra imaginación pensamos que era tú sabes, no, aquella piedra iba con una unción. Créame, con una unción, porque cuando Dios te abre puertas, Dios, mire, cuando usted adora a Dios, yo hablo alto que me grabo. Este es el problema que tenemos, que pensamos que Dios no puede abrir puertas porque yo no le adoro. Cuando tú adoras, Dios te va a empezar a abrir puertas que tú mismo te imaginabas. De tocar solamente para las ovejas, fue ungido rey, y de ungido rey pasó a tocar para simplemente reprender los demonios del rey, y de tocar para el rey pasó a ser aquel que derrotó a Goliat. Saúl mató a sus miles, pero David mató a sus 10,000. Porque lo que Dios hace en público depende de la alabanza que tú des en lo privado. David sabía el poder de la alabanza. David lo conocía. Tengo exactamente 2 minutos y tengo que cerrar el mensaje porque si no, terminamos. Hay que aprender a matar. Hay que aprender a matar a nuestros Goliat. Y no se matan fácilmente. Muchos queremos llegar a ser rey sin matar o derrotar a nuestro gigante. Pero el gigante se derrota en la alabanza a Dios. Empieza a adorar a Dios. Empieza a alabar para que tú veas cómo sucede. La alabanza que David introduce al pueblo es lo que nosotros conocemos como la alabanza colectiva. En el libro de Primera de Crónicas se nos enseña que David, cuando es rey, David empieza a caminar por el tabernáculo y David dice: el tabernáculo está en ruinas, tenemos que hacer algo. El tabernáculo de Moisés fue levantado, la presencia de Dios se metía en ella, pero faltaba algo. Tú no puedes tener el rey de Israel siendo un salmista sin que cuando vaya a la casa de Dios no haya alabanza. ¿Y cómo tú puedes meter a los demás en la alabanza si tú no experimentas la alabanza? Por eso es que yo no puedo estar aquí durante el ensayo cantando YMCA y pensando entonces o esperando que durante el servicio tú estés danzando en lengua, tú caigas en bendición, porque lo que yo tengo para repartir no es saludable. Igual que mientras estoy acá arriba me como los nenes crudos, brinca, pero cuando estoy allá abajo y hay otro cantando, yo soy el primero que estoy con las manos cruzadas. Yo fui a una conferencia de caballeros una vez y estaba cantando
yo no sé ni quién es que estaba cantando, pero entonces cuando él estaba cantando, estábamos todos adorando al Señor, pero entonces los músicos y cantantes de la iglesia que iban a tomar la parte de él, estaban todos sentados hablando chistes en la parte del altar y tú los veías. Pero entonces cuando le tocó el momento de ellos, chacho, eran los más espirituales y el Espíritu de Dios. No, tú no vas a levantar a nadie, tú no vas a ministrar a nadie, porque cuando te estaban ministrando a ti, tú estabas haciendo burla, estabas riéndote, no te importaba lo que el Espíritu estaba diciendo acá al frente. Por lo tanto, no vengas a venderme un producto que tú no mismo no has experimentado. David sabía que para que hubiese lo que hubo en el campo y para que hubiese lo que hubo en el cuarto real, había que meter una alabanza a algún sitio donde el pueblo se congregara, y ese sitio era el tabernáculo. Él llama a 24 ancianos o 24 de las tribus y reparte 24 suertes y le dice, la primera era Jedutún y los hijos de Jedutún, y después por ahí sigue, y cada persona eran tales. La Biblia dice, no lo digo yo, la Biblia dice que para tú pertenecer al coro, tú tenías que tener talento, tenías que ser llamado y tenías que tener ritmo, tiempo. Usted nunca ha estado en una iglesia donde usted está cantando y usted va a este ritmo y hay una persona aplaudiendo por otro ritmo y hay otra persona tocando la pandereta a otro ritmo. No. Dios recibe esa alabanza, pero David dice en el altar, en el coro, yo no te quiero. Esto de que Dios recibe la alabanza a todo el mundo, amén, es verdad. Pero no todo el mundo puede cantar, tocar, treparse acá arriba. ¿Qué? Es bíblico, no lo digo yo. Pero David repartió 24 suertes. Él le dijo a ustedes, mira, le dice a ellos, ¿sabes qué? Durante 1 hora al día tú vas a tocar, vas a alabar, punto y se acabó. Algo que a mí me gustaba, que yo siempre quise hacer, era las 24 horas de adoración de la iglesia IHOP, International House of Prayer, donde ellos cogían y las transmitían. Yo no sé si lo hacen ya, pero ellos transmitían y durante 1 hora al día tenían una persona adorando a Dios, sea una guitarra sola, cantando, y terminaba la hora y se metía otro en el altar. Y tú podías ir durante las 24 horas, a la hora que fuera, salir del trabajo, durante el break, tú ibas, adorabas a Dios, te levantabas y te ibas, pero había una adoración. Entonces David dice, eso es lo que yo quiero, durante 1 hora al día tú vas a tocar, y cuando se acabe la hora va a venir fulano, y va a venir fulano, y eso es lo que va a pasar. Si a ti no te gustaba el que cantaba a las 11, tú cogías, cerrabas la cortinita y esperabas, porque a las 12 venía alguien que a lo mejor te gustaba más, y que tú venías a abrir la cortina otra vez. ¿Qué pasaba? Que durante la alabanza el Espíritu Santo se movía y empezaban a profetizar. Usted va al libro de Crónicas, cuando él reparte la suerte, y hay profecías que salen de los hijos de aquellos que estaban siendo a cargo de tocar la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque está bien que haya oración, está bien que haya sacrificio, pero la alabanza es importante. Usted puede entrar por esa puerta y si usted no da un sacrificio, si usted no da nada que le cueste, si usted no levanta las manos y usted se sienta ahí y no hace nada, usted va a salir de la misma manera que entró. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede abrir un corazón al cual yo no le he dado permiso que le entre. Dios es un caballero. Y dice la palabra que empezó el Espíritu a ministrar, empezó el Espíritu a moverse, y por eso es que David se conoce como el salmista de Israel, porque el tabernáculo de David es el mismo del tabernáculo de Moisés, solo que hay alabanza. Y yo espero, y yo predico, y yo digo que durante el tabernáculo de mi vida, que lo que hay en mi vida, yo quiero que haya alabanza más importante que todo, porque la alabanza puede cambiar mi circunstancia, la alabanza va a cambiar tu circunstancia. No importa cuán feo o bonito yo cante, no importa cuán feo o bonito yo toque, no importa cuán feo o bonito yo tengo que aprender a alabar a Dios en mi propia fuerza para que Dios se empiece a manifestar. Póngase en que ya terminé.